Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández en el espacio de Lola. Bienvenidos nuevamente y el día de hoy con una súper invitada que nos tiene una información que les va a encantar. Su nombre es Covadonga Cosmen y me van a permitir leer, y ella es guía Montessori AMI de 0 a 6 años. Ella es creadora de Cepamoma, que está especializada en la formación de guías Montessori, y también es colaboradora en la Fundación UNICAP, Uniendo Capacidades. Muchas gracias por aceptar la invitación, Cova. Muchas gracias a ti, Lola, por invitarme a compartir. Y Cova, qué felicidad que nos hables del método Montessori, porque creo que siempre hay una creencia y siempre hay un malentendimiento del Montessori, y se piensa que el Montessori es un método muy elitista, que está hecho solamente para la gente que tiene todos estos recursos y que puede acceder a ellos. Pero yo sé que no es así. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, no es así porque de hecho el origen de Montessori a finales del siglo XIX fue con niños sin recursos. Incluso María Montessori empezó a trabajar con niños con problemas en su desarrollo. Por lo tanto, los orígenes del método fueron de manera muy humilde. Lo que pasa que con el pasar de los años se ha formado esta imagen de elitista y solo accesible para gente que tenga muy altos recursos económicos, y no es así, porque Montessori es ante todo una actitud. Tiene su parte de filosofía y su parte de método, pero primero hay que entender muy bien la actitud que debemos tener con el niño. ¿Y qué actitud es esa? De respeto, de comprender muy bien el desarrollo y saber que cada persona tiene su ritmo, y que en la base del éxito de esa relación con los niños está el entender la naturaleza y saber respetar que cada persona tiene un ritmo. Entonces, sabiendo que esa es la actitud, después es simplemente los materiales oficiales de Montessori, saber para qué sirven y adaptarlo con lo que tengas en tu casa, ¿no? Saber muy bien los principios. Uno de los principios es la autonomía. Es muy importante que el niño vaya adquiriendo autonomía, porque en realidad la educación es ir adquiriendo distintos grados de autonomía. ¿Por qué nace un niño? Porque necesita moverse. Después, un grado de autonomía más, el comer por sí mismo, el moverse por sí mismo. Si lo piensas, en el avanzar de la vida, cada vez la persona es más autónoma, ¿no? Entonces, desde Montessori lo que se trata es de favorecer esa autonomía. Entonces, ¿cómo podemos en casa favorecer esa autonomía? Vamos a poner, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Pues el niño de 14 meses, que ya quizá empieza a caminar, que ya tiene cierta movilidad, tiene sus manos libres para manipular, para agarrar objetos. Para favorecer en la cocina esa autonomía, en vez de prepararle todo el desayuno, ponerle los cereales en la taza, hacerle todo, quizá podamos tener una mesita baja con un cuenquito vacío y los cereales para ayudar a esa autonomía, ¿no? Que el niño se sirva por sí mismo, ¿no? O sea, que en realidad es como facilitarle todo el medio ambiente para que esté acoplado a su edad, a sus capacidades y a sus habilidades. Efectivamente, lo has dicho muy bien. De hecho, es uno de los mantras de Montessori, preparar el ambiente. Si tú preparas el ambiente de manera que favorezca el desarrollo, ese desarrollo va a ser más fluido. Entonces, si tú sabes que tienes que favorecer la autonomía, sabes que que el niño necesita moverse para aprender, no pongas un entorno en el que el niño no se pueda mover, no pongas un estante donde los juguetes estén inalcanzables, porque así no vas a favorecer la autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que se puede hacer en cualquier entorno, tanto en el entorno del hogar como en el aula, muy importante, es el orden. Pero no es una cuestión de orden como para los adultos, el orden es importante porque ese orden externo ayuda a tener orden interno. Entonces, por ejemplo, en el hogar, más que la cesta enorme llena de juguetes y de trastos, ten 4 cosas, de manera que el niño, esa disposición, se favorezca la capacidad de elegir. Más que tener una cesta llena de trastos, ten 4 cosas y cada X tiempo lo vas rotando. Esa es una cosa que se puede hacer. A ver, explícame eso de, por ejemplo, de 4 cosas. Danos un ejemplo. Por ejemplo, tú imagínate que tienes en una cesta en la habitación los juguetes del niño, ¿vale? Tienes 10 coches, 4 pelotas, 5 puzzles, tienes una mezcla de cosas, ¿vale? Muñequitos de goma, tal, lo que sea. En vez de tener ese batiburrillo de cosas que no ayuda a esa
interiorización, ¿no? Porque al fin y al cabo el niño está haciendo sentido de su entorno. Cuanto más ordenado esté lo que hay fuera, más ordenada esa información va a estar en su cerebro, Claro, ¿no? ¿cómo clasificarlo? Efectivamente, efectivamente. Entonces, más que esa cesta, tú puedes tener encima de un mueblecito donde dispongas tú un puzzle, un coche y un muñeco. 3 cosas, o alguna más en función de la edad. Y cuando veas que deja de interesarse, pues no sé, a los 10, 15 días, lo que sea, cuando tú creas que el interés ha decaído, vas a la cesta que tienes escondida, cambias 3 cosas y pones 3 nuevas. Es una cosita que también se Claro. puede hacer. Y además el ahorro de comprar tanto juguete, ¿no? Cómo los niños se saturan Sí. de esta cantidad de juguetes que ni siquiera utilizan. Efectivamente, tú, la imagen de aquí en España, el Día de Reyes, niños abriendo 1000 paquetes, 1000 regalos, muchas veces, yo pues lo he visto con mis sobrinos cuando eran más pequeños, les traen el regalo más bonito del mundo, con que juegan, con la caja, con el papel. ¿Por qué? Porque si tú conoces, porque es lo que les pide su desarrollo, lo de manipular, romper, con lo cual no hace falta comprar juguetes caros, porque un niño quiere pertenecer, quiere adaptarse, por eso es muy importante incluirlo en el día a día. Las actividades de la vida diaria, esa debería ser la base del trabajo con niños muy pequeños, y de ahí te salen un montón de actividades sin tener que gastarte mucho dinero, ¿no? Pues yo qué sé, si un niño quiere pertenecer, si quiere ser incluido en el día a día, tú como mamá, como educadora, en la cocina, o no sé, puedes tener una bandejita con una jarrita que sea proporcionada a su tamaño de mano y un vasito para que poco a poco aprenda a verterlo en eso. Claro, qué importante. Y además, ¿sabes qué, Coba? Me estás mencionando algo que cualquier niño puede llevar a cabo, no importa si tiene alguna condición. Por ejemplo, muchas de las gentes que nos siguen a nosotros tienen hijos con diferentes trastornos del desarrollo, y evidentemente esto que me estás diciendo es parte de hacerlo que se sienta que forma parte de la vida. Efectivamente, de la necesidad que tenga el niño en cada periodo, porque no son... María Montessori, bueno, pues descubrió que el desarrollo pues ocurre no de manera lineal, pero sí más o menos unas etapas, ¿no? Y en cada etapa las necesidades son diferentes. Y Montessori es válido para cualquier niño, con o sin problemas en su desarrollo, ¿no? Como mencionamos al principio, Montessori surgió con niños que tenían problemas a nivel cognitivo, y ella, a través de la estimulación adecuada, con el número de estímulos adecuados, con el cariño, con la conexión, vio que todos los niños son educables. La diferencia, por ejemplo, si hablamos de material Montessori para niños que tengan discapacidad y para los que no lo tengan, yo por mi experiencia, por lo que he visto, es que Montessori es válido para todos. Mientras que en el caso de los niños que no tengan dificultades en su desarrollo, el material, o sea, se produce la autoeducación en niños con alguna dificultad, necesita más estímulo, pero en ambos casos es posible, o sea, que es beneficioso, sí funciona. Entonces es muy válido para todos. Ahora, Coba, háblanos un poquito de toda esta parte de la famosa intervención temprana, estos primeros 6 años de vida que son tan críticos, pero que resulta que en el sistema Montessori también lo son. Sí, es que además tiene mucha relación. Muchas veces hablando con Diana de UNICAP, especialista en atención temprana, ella me cuenta cómo lo hacen en atención temprana y yo veo muchos puntos coincidentes de cómo trabajamos en Montessori, ¿no? Porque, por ejemplo, tomando la etapa de 0 a 3 años, partiendo de la base que Montessori es una educación basada en el desarrollo, si tú piensas que Montessori es leyes naturales del desarrollo y la atención temprana lo que pretende es favorecer que el desarrollo fluya, es un punto coincidente, ¿no? Porque, por ejemplo, en 0 a 3 años yo sé que primero voy a trabajar la vista, ¿no? Porque el recién nacido lo primero que va a desarrollar es un poco el fijar la mirada. Una vez que se fija la mirada, ya miro lo que quiero coger, lo que quiero agarrar. Entonces con la mano voy a hacer lo que quiero tomar, ¿no? Por eso, en cada etapa, sabiendo muy bien lo que toca desarrollar, se ofrecen las ayudas necesarias para que ese desarrollo fluya, ¿eh? Y además también que en Montessori es muy importante esa relación con las familias,
cuando haces la formación para ser guía Montessori, te dan las herramientas para poder hablar con los padres, para hablar de nutrición, para hablar de comportamientos y para intercambiar información, ya que si tú en el aula, en el entorno preparado, trabajas de una manera, de una actitud, y en casa la contraria sería hacer para deshacer. Pero es muy importante la comunicación con las familias, como la atención temprana. Claro, Ujú. claro. Y de manera espontánea, ¿no? Preparar de igual manera que preparamos el ambiente para que el desarrollo fluya, a los padres, como guía Montessori, tienes que darles tips para que en el hogar continúen preparando el entorno de esa manera. Y la atención temprana, centrada en las familias, va totalmente alineado. Por supuesto, tiene que haber una continuidad, Totalmente. una conexión. Coba, en el método Montessori, todos los problemas de comportamiento que se manifiestan, problemas, les voy a decir entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cómo los ve Montessori? A ver. Los problemas de Sí, conducta. pues sin hacer ningún diagnóstico y sabiendo que cada niño es un mundo, yo veo diferencia en la manera en la que entiendo ahora el comportamiento infantil, antes de saber Montessori y después de saber un poquito. Porque si yo sé que a nivel evolutivo, que a nivel psicológico, el niño pasa por determinada etapa en la que la capacidad expresiva es mucho menor de lo que quisieran, entiendo que esa frustración puede llevar a rabietas, no sé, voy a tener con más sensibilidad para entender que eso es una frustración y no un capricho, una rabieta, ¿no? Entonces voy a manejar la situación de manera diferente, porque esas rabietas, año y medio, año, yo qué sé, 20 meses, muchas veces es por la frustración de no poder decir lo que quieren. Ojo, cada niño es un mundo, no estoy diciendo que todo sea igual, Claro. pero si entendemos eso, nuestro chip de adultos no nos lleva a pensar, es un caprichoso. Claro. Entonces es muy importante saber de desarrollo y de cómo cambia el niño, porque vas a tener otra disposición de entender por lo que el niño está pasando. Claro, por supuesto. Y entonces sabrás qué herramientas tienes que darle para que pueda comunicar esa frustración. Claro, cómo responder versus reaccionar. Responder implica pensar en la situación y ver un poco lo que está pasando. Mientras que reaccionar es impulsivo y quizá no la mejor respuesta, ¿eh? Entonces yo siempre hago la diferencia entre responder y reaccionar. Cuando respondes, analizas y en función de eso actúas. Mientras que cuando reaccionas no conectas. Y eso sí que es muy importante, la conexión con el niño. Qué importante esto que acabas de decir, qué interesante responder y versus reaccionar. Versus reaccionar. Ahora, Coba, yo te voy a hacer una pregunta brincando a un tema que yo sé que a muchos les interesa. Por ejemplo, en el método Montessori, estos 6 primeros años implican, por ejemplo, la independencia del baño. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo inician? Ajá. ¿En qué momento? Pues sorprendentemente yo creo que es un tema que llama mucho la atención, sobre todo aquí en España. Se empieza muy pronto, comparando como cuando empezamos aquí en España, pero la preparación es indirecta. Es decir, Montessori te da unas pautas sobre cómo tener la habitación, cómo tener el hogar para favorecer ese desarrollo positivo. Eso incluye en el baño tener, ¿cómo lo llamáis? Un perico, una vacenilla. Sí, como algo adaptado del tamaño del niño, ¿no? Sí, por supuesto, no lo va a utilizar cuando tiene 6 meses, pero sí va a verlo, sí va a familiarizarse. Y dice, uy, y quieras que no, cuando le cambies el pañal, mira, Pedrín, eso es para hacer pis. Cuando tú estés preparado lo utilizarás y te sentarás. Como un... preparación indirecta. Ah, qué interesante. Pero claro, los niños que llegan a este mundo tienen que aprender para qué sirve cada objeto. Por supuesto. Tienen que aprender el uso de cada objeto. Si lo tienen ahí delante, poco a poco se van a acostumbrar, no lo van a ver con algo extraño. Y claro, por supuesto está la madurez física. A nivel cerebral, la mielina, hasta que no avance por toda la zona que tiene que avanzar esos músculos, no van a estar preparados. Pero yo, en cuanto el niño se sostiene de pie, yo el pañal se lo cambio de pie, no lo tumbo. Porque tenéis una forma de decir, oye, es un momento muy íntimo, es un momento que hay que hacer con suma delicadeza, ¿no? Y requiere unos cuidados
bueno, que hay que prestar mucha atención. Entonces, poquito a poco, y por supuesto, hablando con los padres y con gran comunicación, para hacer lo mismo en casa y en la escuela. Es decir, cambiarle el pañal, pero de pie. De pie. Eso es todo un aprendizaje para los mismos padres de familia. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros en la formación tuvimos que practicar con muñecos, tal, no sé qué, pero es un arte y hay toda una conferencia en la que repasas la importancia, porque es un momento tan delicado, es un momento en el que están muy vulnerables. Estás cambiando y, bueno, pues haciendo una higiene de la zona íntima. Hay que tratarlo con sumo respeto y darle la importancia que tiene. Estar presente. No estar por teléfono y al mismo tiempo cambiándole el pañal. Le hablas, le dices lo que vas a hacer. O sea, el niño requiere presencia 100%. Cuando le estás cambiando el pañal hay que estar presente. Lo mismo que cuando estás dando el biberón o el pecho. No sé, pues cámbiale y pues mira, ahora te voy a limpiar la pierna, ahora vamos a quitar el pañal. ¿Me ayudas? Tal, y poco a poco vas favoreciendo que bueno, que haya esa interacción. La autonomía, porque oye, claro, el hacer así de la pegatina en el pañal, eso enseguida puede hacerlo y eso va a favorecer la autonomía, ¿eh? Entonces, cuando el niño ya tenga cierta coordinación, puede sentarse, ¿te quieres sentar aquí en el perico? Y poco a poco, y después cuando ya vas viendo que, porque hay como ciertos momentos, ¿no?, en los que el niño se hace pipí, después que se da cuenta que se ha hecho pis, ¿no? Entonces tú tienes que apuntar la hora en la que ocurre, ¿no? Llevas un patrón, un registro para saber más o menos en qué momentos del día tiene necesidad de hacer pis. Y esos momentos es cuando tú tienes que invitarlo, nunca forzarlo a sentarse en el perico. Y poco a poco vas trabajando en esa línea, pero siempre hablando con las familias para estar en buena sintonía. Y esa es la pipí, como estás diciendo, la pis. Pero ¿y la popó? ¿El control de esfínteres? Tarda más. Y yo, por lo que he visto en niños que han tardado más en quitar el pañal, es un tema de madurez. Primero de madurez física, pero después de madurez emocional. Porque en realidad un niño es muy dependiente de su familia, que lo traen, que lo llevan. Puede decidir muy pocas cosas en muchas familias, pero eso lo decide él. Decide cuándo soltarlo. Entonces es un tema de madurez emocional. Claro. Fíjate que ahora que me estás comentando esto de madurez emocional, hace algunas semanas platicaba yo con un especialista en trastornos del desarrollo y él me decía que algo muy importante para lograr el control de esfínteres es que exista autonomía en otras áreas de su vida. Totalmente. O sea, que sea independiente en muchas otras áreas de su vida. Sí, ¿no? Sí, porque la independencia está muy asociada, totalmente unida a la autoestima. La independencia es hacer cosas por uno mismo, la autonomía. Ojo, independencia no quiere decir el ermitaño me voy que de casa y... No. Pero que el niño, todos necesitamos sentirnos capaces, y los niños más. Necesitan experimentar el éxito en sus acciones diarias, ¿no? Entonces, por eso en Montessori se favorece tanto esa autonomía. A los niños hay que dejarles que se caigan, no que se abran la cabeza, pero, no sé, de alguna forma tienen que aprender a caerse y aprender a levantarse. Y tú como padre, madre, educadora, amigo, apoyo, estás ahí para apoyar, ¿eh? No para evitarles la frustración, sino para ayudarles a que salgan de ella por sí mismos, porque la autoestima, la autonomía, va a influir en la autoestima, es muy importante. De hecho, Montessori habla de varios niveles de autonomía. Al final la vida es apego y desapego, ¿no? Pues al final estás apegada al vientre de la mamá. Desapego cuando sales, apego a la hora de tomar el pecho, desapego cuando el niño empieza a comer por él mismo, ¿no? Entonces, son niveles de autonomía que no solo son a nivel físico, por la coordinación que el niño va adquiriendo, sino también a nivel mental, ¿no? Psicológico, ¿no? Pues a nivel físico, el poder moverte te da la autonomía de ir a donde quieras. A nivel psicológico, el tener capacidad de hablar, de expresarse, te da autonomía para decir lo que quieras. No dependes de que mamá interprete o papá adivine lo que estás pensando. Cuando tienes voz, puedes expresar lo que quieres, te da autonomía. Claro, y ahora me haces pensar en muchas veces las madres de familia, cómo creamos estas situaciones para no darles esta capacidad de autonomía. O sea, por ejemplo, hablo de cuando a un niño se le cae
la leche o se le cae el vaso con agua, Sí. y las mamás, bueno, o los papás reaccionamos de, no pusiste cuidado, mira, Sí. ahora ensuciaste. Pero ¿quién limpia? ¿La mamá o el papá? Y hoy me haces pensar y yo digo, y eso es no permitirles a ellos ser parte de esta experiencia que significó tirar el agua o... Pero mira qué bueno que lo hablemos porque siempre se puede hacer algo al respecto. Claro. Quiero decir, ante todo y sin culpabilizar a nadie, porque Claro. es algo que genera mucha frustración en las mamás y en los papás, y que cuando eres guía y trabajas con familias no puedes juzgar nunca a nadie, ¿no? Pero si las personas te demandan información y quieren saber cómo hacerlo de otra manera, sí que puedes dar tu opinión basada en hechos, ¿no? Entonces, con este tema de la autonomía, claro, es que cuando un bebé llega al mundo es totalmente dependiente de su mamá, de su papá, de una figura de referencia, y de repente pretendemos que hagan todo por sí mismos. Pasas de un extremo al otro. Sí. Hay que ir de manera progresiva. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que me dices del agua, ¿qué se puede hacer en casa? Si sabes que un niño está aprendiendo su coordinación, que todavía no tiene mucha práctica, tal, ten una bandejita con un trapito, y cuando se caiga el agua dice, mira, esto es lo que tenemos que hacer. Y le muestras cómo. Sin hablar, le muestras, porque claro, la atención del niño se está formando. Cuando le hablas y haces al mismo tiempo, el cerebro del niño piensa, ¿en qué me fijo? ¿En la voz o en las acciones? Wow, claro. Cuando, a ver, ¿cómo era? Cuando hablas, no haces. Y cuando haces, cuando muestras la acción, te callas. De hecho, Montessori se basa en eso, en mostrar el material para que el niño después practique. Por ejemplo, imagínate, está bebiendo agua, se le ha caído el agua en la mesa y coges tu trapito y dices, mira, Lola, mira, eso es lo que vamos a hacer ahora. Coges la bayeta, le muestras los movimientos de manera muy suave, muy economizada. Venga, ahora acabas tú esto, ahora tú. Claro, claro, claro. Lo modelas primero. Claro, sí. Qué importante, qué importante. Y ahora lo pienso incluso en chicos más grandes, te digo, ya con alguna condición, chicos más grandes que ya rebasaron la edad de la intervención temprana, pero es que esto mismo puede Es lo servir. mismo. Es igual. De hecho, nosotros ahora desde CPMAMA estamos desarrollando la idea de Montessori para la tercera edad. Porque si lo piensas, Montessori es una filosofía y los principios son aplicables a cualquier etapa de la vida. La autonomía, el favorecer la dignidad de la persona a través de la autonomía, la cooperación, el estar en grupo. Entonces eso es aplicable a en cualquier etapa de la vida. Con chicos que tengan algún problema en su desarrollo, pues ¿por qué no hacer lo mismo? Si el objetivo es que sean autónomos, vamos a aplicar ese mismo principio. ¿Qué tiene que aprender un niño de 18 años con algún tipo de discapacidad? No sé, por ejemplo, cómo llegar al centro por él mismo. Vamos a hacer con él la ruta, vamos a facilitarle las ayudas visuales para que él poco a poco pueda hacerlo por él mismo. Por supuesto, no lo vas a soltar el primer día y que lo haga él solo. El primer día le enseñas, vas con él, el segundo día también, menos el último metro que lo haga él, y poco a poco cada vez va. O sea, lo que quiero transmitir, Lola, es que los principios de Montessori son aplicables en cualquier punto de la vida, incluso con gente mayor, con demencia, con deterioro cognitivo. De igual manera que tú preparas el ambiente en el aula para los niños, ¿por qué no en un hogar para ancianos, ¿no? Si tienen problema con la memoria a corto plazo, pues no sé, igual se les olvida dónde está el baño. Vamos a poner signos visuales que indiquen el camino al baño, para que cuando sientan necesidad puedan saber lo que hacer. Claro, claro. Es preparar básicamente todo el medio ambiente para ellos y adaptarlo, ¿no? El mundo definitivamente ha sido construido para los adultos. Totalmente, totalmente. De hecho, es gracias a María Montessori que en las aulas de infantil, en los colegios, se tienen mobiliario y materiales proporcionado al tamaño de los niños. Claro, claro. Qué frustrante estar sentado en una silla de adultos comiendo en donde tienes los piecitos. Así bailando. Ajá, y después quieres que se esté en paz, que se quede quieto, que siéntate bien. Claro, no, es que no se puede ir contra natura. Es decir, y hablando del movimiento,
el movimiento está muy presente en los niños. Les viene de serie. Entonces, pretender que un niño de 2 años esté quieto durante una cena en un restaurante es ir contra natura. No puedes. No. Entonces, también entender muy bien esas leyes de desarrollo natural de la evolución del niño para no pedirle cosas contrarias a su naturaleza. Claro, y eso incluye a los chicos con cualquier tipo de condición de discapacidad, por supuesto que los incluye. Totalmente, ¿No? totalmente. Pues a ver, no sé, en ese caso, quizá chicos con alguna condición mental pueden tener dificultad para elegir, ¿no? Sí. Puede ser. No les des 15.000 opciones. No les des 15.000 opciones porque se van a bloquear. Ayúdales a que desarrollen la capacidad de elegir, acorde a su naturaleza. ¿Qué quieres? ¿Jamón o queso? Para que poco a poco vayan cogiendo la práctica y entiendan que ese mecanismo se vaya perfeccionando o practicando. Claro, qué importante. Pues yo quiero decirles que ahora en esta nueva aventura que COBA está con Fundación UNICAP, lo que está haciendo es precisamente incorporando, ¿no? Sí, sí, porque tal y como dice el nombre de la fundación, uniendo capacidades, somos un equipo transdisciplinar que lo que pretendemos es fomentar esa inclusión y demostrar que sí es posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, Montessori está totalmente alineado con los principios de la fundación, porque es una filosofía de vida aplicable, como comentábamos, en cualquier etapa de la vida y a cualquier persona. Es una actitud y cualquiera puede hacer Montessori. No necesitas tener millones para tener el hogar perfecto a lo Montessori. Lo importante es la actitud, que sepas ver al niño con la mirada de respeto, fomentar la autonomía, utilizar objetos cotidianos. Todo eso es importante. Los tonos de voz cuando trabajas con los niños. Tan importante, transmite tanto el tono de voz. Es muy importante que el niño se sienta aceptado. Entonces, si tú en el día a día, en situaciones que no son tensas, hablas con un tono natural, de respeto, cuando haya que poner un límite, no hace falta gritar. Cambias un poco la expresión y el tono y los niños responden. El lenguaje positivo es fundamental. De hecho, para mí, en mi experiencia de años de profesora, tuve la posibilidad de ver muchos colegios que venían de la misma centro de formación y lo que diferenciaba a unos y otros era el lenguaje positivo. Era increíble porque, por ejemplo, los niños necesitan límite. No es que en Montessori pueden hacer lo que les da la gana, no es así. Eso es una malinterpretación. Eso te iba a decir, ese es otro de las malas interpretaciones que existen. Tú mira, por ejemplo, una moneda tiene 2 caras, que son inseparables, ¿vale? En Montessori, libertad y límites son como las 2 caras de una moneda. Tú no puedes ofrecer al niño libertad sin saber dónde acaba su libertad, que es cuando perjudica a los otros, cuando destroza el material o se perjudica a sí mismo. Ahí estoy yo como guía para enseñarle a volver a ese entorno de libertad. Pero para eso no hace falta gritar ni pegar, simplemente que aprendan las consecuencias de una manera natural. Cuando un niño tira las cosas al suelo y quiere ir al patio a jugar al recreo, claro que puedes ir al recreo, claro que sí. Primero vamos a recoger esto y después patio. Mensaje claro, pero límite. No me vas a decir, no vas a ir al recreo porque has tirado las cosas. Claro. Claro que vas a ir al recreo. Primero recoger, luego patio. Primero recoger, luego patio. Confío en ti y me alejo un poquito, pero estoy pendiente. Porque si me quedo, ya el niño percibe que estás controlando. Claro. Por supuesto que estás pendiente, pero hay que darle esa confianza que también necesitan para confiar en sus habilidades. Claro, qué importante. Y esto del tono de voz que para mí es como muy evidente. ¿A qué adulto le gusta que le den instrucciones con gritos o con una mala actitud? Claro, el tono de voz, la manera de tocar, ¿no? Por ejemplo, el tono de voz. Se da por hecho que un adulto puede tener un tono no tan respetuoso con un niño. Pero dime tú qué adulto aguanta ese mismo tono de otro adulto. No. Entonces vamos a dar ejemplo, porque si queremos que en su momento, no olvidemos, los niños de hoy serán los hombres del mañana, por supuesto, que serán responsables para empezar de sí mismos. Quién sabe si de una familia o de un país, ¿no? Entonces vamos a ser ejemplos porque somos como espejos para ellos. Entonces que asimilen, que absorban la forma de actuar
pues tratándolos como a nosotros nos gustaría ser tratados. Exacto. Entonces, el tono de voz, por ejemplo, si tú tienes que poner el límite, por ejemplo, un niño que corre en clase, en vez de decir no corras, si a ti te dicen, Lola, no pienses en el elefante azul, ¿en qué piensas? No, en el elefante azul, pero 3 veces, ya. Es un Ya, arte y claro. no se aprende de un día para otro, de hecho hay que practicar porque si no se olvida. Es un arte el poner límite evitando el no, ¿vale? Por supuesto, si Sí, está es en un peligro arte. de salud, tal, no, lo que sea para que ese niño esté bien. Claro, un riesgo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de mi etapa en Londres, el niño que estaba corriendo. Y yo quería que no corriese. Y yo, I use your walking fit. Ajá. Es una manera de decir, no, que se salga de esa bucle de correr y de, pues sí, tal. Sí, utiliza tus piernas de Sí, caminar. Sí, algo así. ¿No? Sí. Exacto. Es como dices, todo un arte el dar la instrucción sin decir no. Sí. Es un ejercicio que hay que hacer a diario. Una de las cosas que Creo que hacíamos... hasta con nosotros mismos. No, ¿eh? pero con los adultos, totalmente. Pero a diario. Nosotros una práctica que hacíamos en el cole para favorecer ese lenguaje positivo, somos humanos y nos equivocamos, ¿vale? No hay que castigarse por eso, pero sí querer aprender. Entonces lo que hacíamos en el día a día, desde empezar el día con los niños, decía, venga, Coba, dime una situación que verbalmente no haya estado conforme, cómo la has manejado, vamos a ver entre todas cómo la diríamos con lenguaje positivo, porque es una situación que seguro te va a volver a ocurrir con otro niño, tal, y poco a poco te acostumbras a ese lenguaje positivo, pero es un arte que hay que practicar constantemente. Claro que sí. Coba, de verdad que creo que nos has dado muchísimas herramientas muy sencillas, muy prácticas, muy lógicas de la naturaleza humana. Es que es eso, Montessori para mí, si tengo que elegir 2 cosas, es educación basada en el desarrollo y sentido común. O sea, no le pidas nada al niño que vaya contrario a su naturaleza. Y es lo que pretendemos en CPMOMA, en la formación queremos transmitir eso. Lo importante es la actitud de respeto que tengas hacia los niños. Exacto, y aquí Coba nos está hablando de formación, porque yo les voy a dejar la liga de la página de CPMOMA aquí abajo, porque ellos están a punto de iniciar una formación Montessori en línea, y bueno, tú puedes ser una madre de familia y decidir tomar esa certificación, y creo que vas a obtener muchísimas herramientas que te van a servir con tus chicos, no importa si tienen una condición o no. Sí, es aplicable a todos los niños. Aplicable para todos, y además esta fue una probadita, porque ya cuando yo me vaya de aquí, de España, que la tengo en vivo y a todo color, pues seguramente haremos algo vía Skype para que nos dé consejos prácticos en situaciones más puntuales que yo sé que muchas tienen Claro que preguntas. Sí. Estaré encantada de colaborar contigo, Lola. Mil gracias, Coba, mil gracias, de verdad que fue un placer, aprendí mucho. Gracias a todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana en Lola Responde. Que tengan un hermoso día. Hasta luego. Chao.